en Cátedra Médica. Hoy hablamos con el doctor Edinson Rodríguez sobre cómo impacta la crianza en la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Doctor, es común escuchar el siguiente discurso. A mí me criaron así, entonces yo voy a replicar lo que hicieron conmigo. Pero muchas veces esa crianza que recibí como papá no fue la mejor crianza y quizás estoy replicando patrones que al final pues van a perjudicar esa estabilidad emocional de mi hijo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo moldeo lo que traigo de mi hogar de base para poder dar lo mejor a mis hijos en ese proceso de crianza? Eso es una excelente observación, excelente observación. Hay dos fenómenos en particular que se dan y uno es precisamente ese, la incapacidad del adulto de reflexionar y de dimensionar adecuadamente cómo fue su proceso de crianza. Ujú. Porque, y generalmente cuando yo escucho esa frase, yo le volteo la tortilla diciéndole, usted no es la persona que es gracias a la crianza que recibió. Usted es la persona que es a pesar de la crianza que recibió. Ay, doctor, eso sí está interesante, repítalo. Que el individuo, incluso, porque todo esto, acuérdate que surge en el marco de que nosotros habíamos hablado anteriormente, Criar con salud mental, y lo voy a mencionar, un libro, sí. sí, que el doctor está encantado con él. Yo Yo tengo pendiente adquirirlo y adoro, leerlo porque está muy interesante. Vamos a ver. adoro. Entonces, precisamente una de las citas que la doctora María Velasco, incluye dentro del Ajá. primer capítulo, donde define qué es un niño y qué es la infancia, es una cita de Ana María Matute que dice, un niño no es un proyecto de adulto, Ujú. sino que un adulto es lo que queda del niño. Entonces, dos fenómenos, uno de ellos es precisamente no poder dimensionar adecuadamente cuáles fueron los elementos positivos, porque toda crianza contiene elementos positivos y elementos negativos. Claro. Pero el otro elemento también es esta necesidad que tenemos los adultos de proyectar nuestras expectativas incompletas o no cumplidas de nuestra infancia en los hijos. Eso lleva a dinámicas que pueden ser muy peligrosas, porque es cierto que nosotros debemos velar y proteger y garantizar su mejor desarrollo, pero muchas veces hacer que lluevan los regalos, Mm. hacer que lluevan las recompensas, hacer que llueva el acceso a todo, hacer que toda esa bonanza eh, muchas veces puede utilizarse como una estrategia para calmar la culpa que siente un padre que es incapaz de conectar verdaderamente con su hijo. Ujú. Y eso son dinámicas que son muy problemáticas. Entonces, tú decías, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, recurrir a la reflexión. Claro. Y segundo, pues buscar asistencia como sea necesario. Ujú. Muchos adultos, y es una recomendación que hago con cierta frecuencia cuando tengo contacto, por ejemplo, con estudiantes universitarios y gente joven que está en planes de formar familia y criar. Sí. Muchas personas necesitan explorarse psicológicamente antes de formar una familia. Incluso antes de elegir pareja. Porque muchas veces habíamos hablado de que la consecuencia de la crianza tiene sobre todo que ver con las ramas, con las flores y hojas y frutos del árbol. Ajá. Y esas flores y frutos del árbol son los elementos que nosotros utilizamos para enamorarnos Ok. y para elegir con quién nosotros queremos estar y con quién queremos formar pareja. Entonces, una persona que no ha explorado adecuadamente y no ha crecido y no se conoce a sí misma, es vulnerable a elegir compañeros en base a sus propias vulnerabilidades. Y eso da situaciones catastróficas. O sea, estamos cansados de ver en los medios de comunicación personas, eh, y todo el mundo va a reconocer a alguien en su círculo social de esta chica con mucha, que generalmente son chicas muy, muy bonitas, muy Ujú. atractivas, pero que son muy inseguras, Ok. que tienen muy pobre estructuración de su personalidad y su yo Sí. y que inadvertidamente o inconscientemente eligen parejas que son maltratadoras o que son emocionalmente no disponibles. Y eso es un fenómeno inconsciente. Ok. Sí, hay gente que dice, doctor, no, que la figura paterna estuvo ausente en la crianza de esa chica, por ejemplo, y por eso se refugia en tener múltiples parejas. ¿Eso es cierto, doctor? Eso tiene relación, tiene relación. No Ok. podemos hacer una afirmación tan tajante, tan general, pero ciertamente dentro de lo que nosotros conocemos, y es algo que forma parte como del argot popular ya, y es que Ujú. y de manera inconsciente los varones buscan en su pareja características que guardan relación con la figura introyectada de la mamá. Lo que ellos Ok. entienden
dentro de sí, que era su figura materna. Y lo Sí. mismo pasa con las hembras y los varones, Ok. con los padres. O sea que cuando hay esa ausencia, se Eso tiene podría relacionar. consecuencias, Ay, sí. ay, ay, La doctor. ausencia de una figura parental o la introyección de una figura parental inadecuada. Ujú. Porque ¿qué sucede a veces? Y ahí nos remontamos de nuevo al por qué nosotros debemos buscar la forma de hacer que verdaderamente los instrumentos legales favorezcan, que estén a favor de que se encuentren puntos medios entre las parejas y aún aquellas que se separan. Y es que de todo ese proceso de divorcio y de lucha por el poder y la aceptación de los hijos, puede que un padre no sea tan malo como la idea que el hijo termina introyectando dentro de sí mismo. Al Ujú. no permitirle al hijo pasar tiempo y compartir con su padre, este no va a poder obtener de su padre aquellos elementos positivos que sí le permitirían organizarse. Claro. Y lo único que le queda es la idea introyectada a través de lo que la madre vivió. Ujú. Porque la madre vivió una faceta de ese padre Sí. Como esposo. como esposo, Exacto. pero que no necesariamente es la faceta que el hijo va a vivir como hijo. Ahí hay una conducta, doctor, que es repetida y peligrosa en cuanto al impacto que tiene en los hijos, porque regularmente cuando hay una separación, papá o mamá hablan mal de la otra figura, ya sea paterna o materna, y eso quizás lo hacen entendiendo que están dañando a la otra persona, pero al final quien termina dañado es ese niño con una figura distorsionada de quién es esa mujer como mamá, que no necesariamente tiene que ver con lo que es como esposa, y quién es ese hombre como papá, que igual no tiene que ver con quién es como esposo. O sea, hay hombres que son excelentes papás y como esposos quizás no funcionan adecuadamente. Exactamente, Hay que exactamente. tener cuidado con eso, Hay doctor. que tener muchísimo cuidado. Y nosotros tenemos un sistema que se siente y se ve presionado a ofrecer soluciones rápidas a Ujú. situaciones que no son tan simples. Entonces, tenemos que revisar Claro, cómo está muchas cosas, doctor, hay que funcionando revisar. todo esto. Doctor, mire, hay otra conducta que es normal en los hogares, se repite mucho, sobre todo cuando hay varios hijos en la familia. Por ejemplo, hay uno que siempre hay uno más carpetoso que el otro, uno más disciplinado que el otro, y suelen llegar entonces las comparaciones. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué no cumples como tu hermano? ¿Por qué no te desempeñas como tu hermano? ¿Qué daño hace eso a la salud mental de ese niño y a que quizás cambie conductas que son inadecuadas porque me están comparando, yo voy a seguir siendo quien soy? Precisamente, wow, precisamente esa es la percepción Ajá. muchas veces y a veces incluso todos nosotros que utilizamos redes sociales, que vemos este debate, me voy a ir un poquito del tema, pero para ejemplificar, Ok. que vemos este debate que se arma en torno a cuestiones políticas, culturales, y vemos comentarios de personas que nos hacen pensar si esa persona verdaderamente tenía la intención de que el otro cambiara de parecer o si simplemente lo que quería era causar algún tipo de malestar. Sí. Entonces, ante la incertidumbre, ante la impotencia que sienten los padres, muchas veces recurren a estrategias que son francamente nocivas, como es esa de la comparación. Ujú. En general, a los adolescentes no se les gana de manera impositiva o de manera coercitiva. Se les gana a través de la alianza. Ok. Se les gana a través de reconocer su capacidad para hacer las cosas bien o mejor y fomentar que las hagan mejor. Si un niño está teniendo problemas conductuales en la escuela, por Ujú. ejemplo, y está recibiendo múltiples castigos o múltiples reportes en el ámbito escolar, y esas quejas llegan a casa, y entonces en casa eso se traduce a que también va a recibir castigos y esa retroalimentación negativa, entonces hay una necesidad del adolescente de mantener íntegra la identidad que estoy formando. Ujú. Y va a pasar eso que tú mencionabas al final. Me voy a defender. Ok. Entonces voy a permanecer sobre mi roca y de mi roca nadie me apea. Ahora, si encontramos un aliado, puede ser una persona, ya sea en el ambiente escolar o en el ambiente familiar, que lleve a ese adolescente a través de la motivación y de garantizarle al adolescente que tiene la posibilidad de hacer las cosas mejor y motivarlo por esa línea, es muchísimo más fácil que logremos
que se decante por otras conductas, Ok, a simplemente ok. enfrentárnosle. En ese sentido, doctor, hay que corregir. Hay que corregir. Un niño o un adolescente que tiene una conducta que necesita corrección. ¿Cómo yo lo hago sin que ese niño y ese adolescente se sienta atacado? Yo voy a plantear, a ver, porque tengo 2 adolescentes en casa, yo trato de hacer algo que conozco como la ley del sándwich. Ok. Planteo un aspecto positivo, el aspecto a corregir y termino con un aspecto positivo también. Entonces, vamos a ver, ¿lo estoy Eso, haciendo eso correctamente, está doctor? excelente. Ok. Eso está excelente. Entonces vamos a aplatanarlo, quizás simplificarlo para que la gente entienda, por ejemplo, en el caso de una conducta inadecuada, como inicio, cómo traigo la corrección de esa conducta inadecuada y cómo termino esa conversación con mi adolescente. Precisamente, y otro aspecto importante es cuando hay muchas dificultades en cuanto a la comunicación y hay situaciones quizá incluso dentro de la casa, conviene cuando se tienen que tener conversaciones profundas con el adolescente, hacerlo en otro ambiente. Que no sea la casa. Que no sea la casa. Invitar al adolescente, por ejemplo, a dar una vuelta por el parque, a comerse un helado, a hacer algo que se vea como, que sea eminentemente compartir tiempo de calidad. Y precisamente aplicar el esquema que tú haces. Si nosotros vamos de frente con la conducta inadecuada, es lo mismo cuando queremos corregir a un compañero de trabajo. Uno no va, en su sano juicio, donde un compañero de trabajo, Ujú. en pleno ambiente social, a decirle de frente, mira, tú hiciste tal cosa mal, tú no puedes hacer eso más nunca. Ahí nosotros somos mucho más sutiles. Sí. Entonces también con el adolescente es bueno empezar reconociendo aspectos positivos y más que irle de frente a la conducta inadecuada, obviamente hay que contextualizar porque hay conductas que simplemente se interrumpen y punto. O sea, hay situaciones y por eso es importante saber elegir las batallas y no convertirnos en una cantaleta constante de quejas. Porque el adulto, el padre, la madre debe desarrollar con el adolescente ese sentido de ofensas menores, situaciones del día a día no conllevan la máxima expresión de corrección. Si yo siento la necesidad de llamarte la atención específicamente por algo, es porque hay un peligro asociado, un peligro mayor. Ok. Y algo muy importante también, aparte de lo que habíamos mencionado y lo del sándwich entre compliment y la queja, Ajá. es el hecho de no solamente de dimensionar adecuadamente, sino de evitar la necesidad de que el adolescente demuestre que comprendió lo que uno le dijo. Ok. Porque muchas veces nosotros medimos el éxito de una intervención conductual en el adolescente si ese adolescente se muestra humillado, se muestra completamente de acuerdo con la opinión, Arrepentido. arrepentido, Ujú. completamente de acuerdo con la opinión del Y no es adulto. así, doctor. No No, debe ser así. no debe ser así. ¿Y cómo sabemos entonces que ese adolescente, porque es la etapa más complicada, yo estoy ahí, doctor? Sabemos que sí, es la etapa más complicada. ¿Cómo sabemos que ese adolescente comprendió la corrección y atendiendo a esa comprensión va a cambiar la A conducta? través de la supervisión. Ok, no necesariamente tiene que En ese mostrar ese momento, arrepentimiento. no, en ese momento, lo que vamos a generar es una dinámica en la que el adolescente sepa cómo debe actuar y qué debe decir para que el padre entienda que el problema se solucionó. Ok, Si yo sé que lo que tú quieres es verme llorar y pedir perdón y decirte, sí, yo entendí, no lo voy a volver a hacer, lo voy a hacer y no voy a generar reflexión. Uno de los retos más grandes es que muchas veces se quiere permanecer con estrategias que funcionaban anteriormente. Estas estrategias de esa corrección directa y de no motivar a la reflexión y de simplemente decir cómo son las cosas y aquí las cosas funcionan así, ujú, como yo digo, eso funciona con niños pequeños, sí. eso funciona con preadolescentes, Ujú. quizá. Ya en la adolescencia no, Ya en la no funciona. adolescencia eso no Hay que valerse de funciona. otras armas, Hay que doctor. valerse de otras estrategias. Doctor, hay padres que en ese proceso de crianza están, como usted dice, solo pendientes al tema de corregir, de no hagas esto, de no hagas lo otro, de debes portarte de tal o cual manera. Y nos olvidamos un poco del tema afectivo, de expresarle a ese niño desde esa primera infancia el cariño, el amor que siente papá, que siente mamá, lo orgulloso que está de ti. Y entonces, lógicamente, ese adolescente
ese niño crece con carencias emocionales porque no se le brindó afecto, solamente estaba pendiente al tema de corregir y de mostrar quizás cuál debe ser la conducta. ¿Qué impacto tiene esto? Primero, por una parte, brindar el afecto adecuado desde la primera infancia a no hacerlo. Sí, los primeros, bueno, muchos autores ofrecen diferentes rangos, Ujú. pero en general, los primeros 6 a 7 años de vida son clave para todo el resto de la vida de la persona. Sobre todo el saberse visto y el saberse reconocido por el adulto. Y como mencionábamos anteriormente, ese reconocimiento no necesariamente viene o debe venir de las palabras. Okay. Yo siempre les recomiendo a los padres, y sobre todo padres de niños pequeños, que hablen menos y hagan más. Que las acciones expresen más lo que siento por ti que las palabras, doctor. Porque muchas veces nosotros descansamos en las palabras Ujú. y no nos damos cuenta de que nuestras acciones son incoherentes. Y eso genera mucho desconcierto en el niño. Claro. El niño tiene un aparato psicológico que está primed, está sumamente en sintonía con lo que el padre hace, no con lo que el padre dice. Okay. Porque eso hace mucho tiempo, cuando nosotros corríamos por la sabana, garantizaba la supervivencia. Nosotros evolucionamos el lenguaje y por ende descansamos más en la comunicación verbal. Ujú. Esos son fenómenos que yo veo con mucha frecuencia, por ejemplo, en la población que atiendo con trastorno del espectro autista. Los niños con trastorno del espectro autista generalmente tienen afectada su verbalidad, su capacidad para comprender y para emitir lenguaje y Ujú. de interactuar socialmente. Sí. Entonces, en esos niños en particular, aunque lo que voy a decir aplica para todos en general, los padres necesariamente tienen que descansar más en lo que hacen y menos en lo que dicen. Porque Sí. todas esas dinámicas de conducta donde uno constantemente le dice al niño, haz esto, haz lo otro, pórtate así, pórtate bien. Ujú. ¿Qué cosa es portarse bien? Mm. Portarse bien Eso es debatible, doctor. portarse bien es sumamente debatible porque hay contextos en los que portarse bien es estar sentado y callado. Hay Ajá. contextos donde es estar parado y hablando Okay. o sentado y hablando. O sea que eso es relativo. Eso es absolutamente relativo y los niños son muy concretos. Okay. Entonces, como recomendación general para poder asegurarnos de que estamos demostrándole amor de calidad a los niños, es prestarle especial atención a qué estamos haciendo, no a qué estamos diciendo. Okay. Esa parentalidad activa que usted Esa mencionaba parentalidad al inicio. activa. Y que no necesariamente, contrario a lo que se le ha insertado en la mente a las nuevas generaciones, de que tener un hijo es una condena, que tú estás atado por siempre a tener que suplir las necesidades. No. Se ve como un sacrificio la paternidad, Sin doctor. embargo, la parentalidad es uno de los elementos más reivindicativos de la vida de todo individuo. Es una oportunidad de seguir sanando y seguir creciendo como individuo. Increíble la parentalidad. Ujú. Y nosotros hemos llegado a verlo como una imposición, un castigo. Sí. Pero, y es de vital importancia, que los padres entiendan la necesidad de calidad por encima de cantidad. Okay. Y eso es algo que se da y es muy útil también cuando se está trabajando, como tú mencionabas, en familias donde hay varios niños y donde hay tendencia, por ejemplo, en las comparaciones, donde cada quien va a tener un carácter diferente, donde cada uno de los niños por la etapa, por el lugar que le tocó ocupar, van a tener diferentes exposiciones, que eso también está sumamente descrito, como son las dinámicas del hijo primero, Ujú. del segundo, del último, etcétera, etcétera. Esto del demostrar afecto y la importancia es un tema de calidad. Okay. Y guarda relación con lo que hablamos de la palabra. Yo puedo decirte 100 te amos en el día. Si mis acciones no demuestran eso, estoy. Pero sí, pero basta con un momento en el que yo te haga sentir visible e importante a través de mis acciones para mantener ese vínculo. Entonces, donde hay casas donde ambos padres trabajan, donde hay multitud de necesidades económicas, donde hay muy poco tiempo realmente, pero basta con dedicarle un tiempo de exclusivamente a cada uno de esos niños, pero que sea un tiempo de parentalidad activa. Poner el celular a un lado, Estar, realmente estar, doctor. dejar el bendito TikTok Ay, ay, ay. o el bendito Instagram y verdaderamente prestarle atención a cuáles son las necesidades de ese niño desde el Ujú. punto de vista afectivo y buscar estrategias para conectar con cada uno de ellos. A no todos le van a gustar los cuentos,
A no todos les gustan los carros, a no todos les gusta la pelota. Identificar. ¿Cuál es? Identificar. Doctor, nos quedan 2 minutos, pero no podemos irnos sin hablar del tema del castigo físico en la crianza. Ay, un minuto. se nos Un iba. minuto, doctor. Casi se nos iba. Y ahí recupero la frase de usted no es la persona que es gracias a la crianza que se le dio, sino a pesar de la crianza que se le dio. Okay. El tema del castigo físico es sumamente delicado. Porque el castigo físico, el dolor, es un elemento natural. Es un elemento al cual nosotros todos nos enfrentamos, el dolor físico. Ahora, la característica que le permite al dolor ser un elemento de aprendizaje para el individuo es la inmediatez. Yo le pongo la mano a la estufa una sola vez. Claro, porque ipso facto le puse la mano a la estufa, ipso facto me quemé. Ahora, ¿qué pasa? Esa característica del dolor se pierde cuando yo tengo que introducir un tercer elemento. Entonces, cuando el padre tiene que ejercer un castigo físico y producir dolor para generar inhibición o aversión a una conducta, es muchísimo más lo que se pierde y lo que se sacrifica en salud mental y en integridad para ese niño que lo que se gana. Bueno. Nosotros vamos a generar conductas de aversión y es verdad, el niño probablemente... Rebeldía puede ser también. El niño probablemente si se abusa del recurso, pero supongamos que no se abusa del recurso. Nosotros vamos a generar conductas de evitación por parte del niño. El niño no se va a subir en la mesa porque cuando se subió la última vez le pegaron el señor correazo. Le dieron el pau también. Pero eso no supone un verdadero aprendizaje y sobre todo supone un riesgo de que el niño degenere en toda su afectividad. Cero castigo físico. Ahí está. Bueno, doctor, agradecidísimos como siempre de su compañía en esta entrega del día de hoy. Recordarle a la gente dónde encontrar al doctor Edinson Rodríguez. Él está en el Centro Integral Lotus y en consultorios en Manuel. Usted se puede comunicar al teléfono 809-851-1386 y 809-943-8726. Agradecidos, doctor, de su participación en el día de hoy. Muchísimas gracias, Liz. Un placer a todos. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Quédese en sintonía con Rumba 98.5 FM porque ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía.